¿Aún no conoces los canapés 5 en 1? Ahorra tiempo y esfuerzo preparando en pocos minutos 5 surtidos fáciles y para todos los gustos con tan solo una lámina de hojaldre. ¿Y tú, con cuál te quedarías? Vamos a necesitar una lámina de masa de hojaldre. Desenrolla la masa y colócala en vertical. Con esta medida de lámina obtendré un total de 30 canapés. Comenzaré delimitando 6 columnas iguales en el lado más largo. Como ves, he preferido usar una regla y un cuchillo bien afilado para obtener un mejor resultado. Cuando termines por el lado más largo, gira la masa y marca 5 partes iguales. Mi consejo es que a la hora de delimitar las porciones realices cortes secos y no arrastres el cuchillo para evitar deformar la masa. A continuación, toma un vaso pequeño de chupito o bien una tacita de café. Poco a poco iremos presionando con la base el centro de cada cuadrado. Como probablemente la base de tu vaso no sea del todo plana, termina de hundir con el dedo el interior del círculo marcado. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Y antes de rellenar nuestros canapés, no olvides pincharlos varias veces con un tenedor. ¡Perfecto! Vamos con el primer canapé. Para la primera fila de 6 he optado por combinar 3 ingredientes muy sencillos. Comenzaremos con un poco de tomate frito en la base. Te aconsejo usar una cucharilla de café para tener un mayor control a la hora de colocar la salsa dentro del círculo central. El siguiente ingrediente es el atún en lata, preferiblemente al natural. Coloca una cucharadita sobre la salsa. Y para terminar utilizaremos 3 aceitunas sin hueso. Córtalas por la mitad. Después coloca cada una sobre el atún. Te aseguro que este primer canapé es de los más exitosos porque suele gustar a todo el mundo y posee un sabor muy acentuado. La segunda fila es para un canapé muy especial. ¿Sabes por qué? Porque tiene sabor a pizza mediterránea. Como ves, comenzaremos en la base con un toque de salsa de tomate frito. Encima vamos a colocar un poco de queso, preferiblemente de gusto intenso, como el curado. Córtalo en trozos pequeños y pósalo sobre el tomate. Encima colocaremos también unos cuadraditos de lonchas de jamón cocido. Y para terminar, culminaremos esta variedad con un ingrediente clásico como el champiñón. Toma uno, córtalo en láminas finas y pósala sobre el jamón. Y siguiendo con la influencia italiana, te aconsejo el canapé que te presento a continuación, ya que con muy poco obtendrás un resultado muy visual sin renunciar al sabor. Coloca unas cucharadas de salsa de pesto ya comprada, que por si no lo sabes, está hecha a base de hojas de albahaca, queso parmesano, aceite de oliva, ajo y piñones. Después toma 3 tomates cherry, córtalos por la mitad y coloca cada una boca arriba sobre la salsa, tal y como estoy haciendo yo. Si te gustan los sabores intensos, estoy segura de que este canapé va a ser de tus favoritos. Mira, como base vamos a utilizar un poco de sobrasada. Así que poco a poco ve rellenando la penúltima fila de nuestro hojaldre. Encima colocaremos trozos del mismo tipo de queso curado que hemos usado anteriormente. Y esperaremos hasta después del horneado para dejarlo listo. Y en la última fila te tengo reservada una combinación espectacular. Empezaremos colocando pequeñas dosis de un queso azul de tu preferencia, Cabrales, Roquefort, etc. Y presionaremos para que se adhiera mejor a la masa. Para esta variedad también tendremos que esperar a que salga del horno para darle el toque final, pero verás lo mucho que vale la pena. Solo nos queda poner la lámina de hojaldre sobre el papel vegetal encima de una bandeja. La llevaremos al horno previamente calentado a 200 grados entre 15 y 20 minutos. ¡Mira qué pinta! 30 canapés variados perfectos en su forma y de sabores súper apetecibles. Pero vamos con el toque final. En las 2 primeras filas, la de atún y la del champiñón, vamos a espolvorear por encima un poco de orégano. Verás qué rico queda su aroma con el resto de ingredientes. Para la penúltima fila, aquella con sobrasada y queso curado, vamos a endulzarla ligeramente con un toque de miel. Y para terminar, los canapés con base de queso azul van a ir acompañados de un poco de cebolla caramelizada ya lista.
Por último, lo convertiremos en una exquisitez colocando encima una nuez en cada cuadrado. Espero que hayas disfrutado con esta propuesta tan fácil y rápida. Si hay alguno que te haya gustado especialmente, me encantará leerte en los comentarios, pero me gustaría aún más que compartieses con toda la comunidad tu propia combinación de ingredientes. Seguro que tu aportación será del agrado de muchos y querrán ponerla en práctica. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en el vídeo de hoy. Recuerda que nos ayudarás mucho si apoyas esta publicación y que te animo a seguir nuestra cuenta de Food & Glory para seguir descubriendo más recetas que saben a gloria. ¡Chao!